Juanpa, bienvenido, qué alegría hablar contigo. Hey, muchas gracias por la invitación, qué bonito estar acá. Juanpa, hay algo en tu personaje, en la serie de Darío Gómez, que me hace pensar que tienes un nivel de actuación ya muy áspero, porque Julio es insufrible. Es fastidioso, es todo lo que no queremos tener en nuestra familia, es esa piedrita en el zapato. Y yo sí siento que este personaje viene de un lugar muy difícil, porque es una forma que tenemos de conectar con las cosas que nos pasan y los vacíos que tenemos de nuestra infancia. Entonces, ¿cómo fue para ti cuando encuentras esta historia y a este personaje y tienes que crearle toda esa atmósfera? Porque es un personaje muy duro. Uy, cuando, claro, cuando a mí me entregan como ese primer perfil de Julio, pues estaba que era un hombre muy dicharachero, echado para adelante, y se dibujaba un poco como eso que le pasa con su primo. Pero ya cuando empezamos a trabajar y me doy cuenta que es un hombre tan humano, yo creo que es el personaje que más me ha exigido en lo que yo he hecho en la televisión colombiana, por lo humano que es, ¿sí? Porque a veces estamos acostumbrados que el malo es malo y todo es malo y el bueno es bueno y todo. En cambio, este es una persona que empieza con una lucha con su primo, con un apoyo para adelante, después le pasa algo y después gira como una pequeña envidia y después esa envidia se le empieza a volver rencor y después ese rencor como una hipocresía y siento que empieza a hacer unos picos emocionales que yo digo, uff, o sea, yo voy leyendo y yo, ¿este man qué? Yo cómo agarro a este man pues para mostrar todo eso. Entonces hice una cosa que fue que empecé a trabajar el desamor, porque siento que Julio es el resultado como de muchos de nosotros que alguna vez tuvimos un vacío al no tener familia, al tener un papá que lo deja en una finca y nunca lo asume y él tiene que estar de arrimado, como dicen, ¿sí? Construir ese amor desde esa familia que es tu familia, pero que tú sabes que no es tu familia. Y segundo, darse cuenta que él tiene las ganas, pero no tiene el talento, que me parece algo muy duro en él. Reconocer que sí, él quiere y hace cosas, pero no es muy bueno en lo que hace. Entonces pensaba muchas veces en ese sentimiento que empieza a llenarlo a uno día y noche y lo empieza a poner en contra de otro. Y ahí empecé a trabajar toda la línea de Julio. Nadie es eterno en el mundo. Perdiste a un ser querido y sentís un gran vacío en el corazón. Y pasa algo porque yo siento que sí, claramente es un personaje con muchas capas, con una profundidad impresionante por todo eso que acabas de hablar de él desde su parte humana, con mucha fisicalidad. Hay muchas cosas que tú tienes que ya son características de Julio que uno entiende que es del personaje. ¿Cómo haces tú para reunir esas cosas y darle ese sonido? Porque él sí es particularmente muy diferente a ti. Uy, pues yo creo que el estudio del actor, del diario del actor, del trabajar, de llenar cuadernos, de analizar, le ayuda mucho. Porque yo en un principio cuando trabajé con Felipe Franco, que era el que hacía Julio pequeño, entonces yo me fijé que él trabajaba mucho el pecho. Entonces el entusiasmo para mí, en mi trabajo como actor, está en esta parte del cuerpo, en esa luz. Entonces empezamos a trabajar desde ahí, ¿sí? Como un gallo. Como un gallo. Sí, al principio como un gallo, y entonces le sumábamos lo físico, que era ese pecho, y el ánimo, las ganas. Y las ganas de donde llegas, tú llegas, buenos días, pa, bum, bam. Entonces empezamos a trabajar esa energía. Pero como Julio tenía después 30 años, 40, 50, 60, casi hasta los 70, pues no sé, era como, no sé cómo explicarlo, sino que todo ese odio y toda esa envidia que tenía, yo sentía que me ponía más oscuro, sentía esa nube como en las caricaturas que carga uno la nube. Entonces sentía que solo trabajar ese pensamiento de la envidia me hacía bajar mucho el cuerpo. Y también que era muy difícil actuar de 50 años, pues, de 60 años, porque y además uno siempre actúa el viejito chuchumeco, Sí. porque nos enseña, y ahora uno ve, pues ya tener 40, 50 años ya no es como antes, que era, no, ahora... Ya tenemos 40 Y acá tenemos 40, pues, es que el que no quería decir. Creo que es el trabajo del actor encontrar esas características dentro de ese universo de personajes. Porque yo tengo a Darío, que es un personaje que tiene otro tipo de psicología y comportamiento, mientras que yo tengo que hacer el contrapeso. ¿Mm?
No, yo creo que es el ensayo, ¿sabes? Es el ensayo y la lupa mirando bien por cómo uno se va volviendo. Creo que el odio te arruga, el odio te empieza a encorvar el cuerpo. Entonces yo trabajaba eso, de cómo alguien que siempre vivió odioso empieza y se empieza a acabar ese ánimo de hacer las cosas y cambia la velocidad del cuerpo y cambia la mirada, que siento que eso es lo que más... Cómo le cambia a uno la mirada con los años, pero si a uno le va muy mal, yo siento que la mirada se apaga. Peor, claro. Entonces creo que trabajé eso, como apagarme. Yo también sentí ese dolor. No te imaginas de qué manera. Me ha hecho mucha falta, pa. Me hubiera gustado que usted estuviera aquí, que me respondiera esas preguntas que nadie me ha podido responder nunca. Esta historia tiene unos giros muy poderosos y nos entabla esa conversación precisamente de la envidia, que yo creo que es uno de los sentimientos más horribles que tenemos los seres humanos, porque a partir de ahí hacemos muchas cosas para hacerle el daño al otro, el que nos genera esa envidia. Pero también es una historia que nos acerca a unas realidades. Cuando tú no puedes con el éxito del otro, le haces brujería. Cuando tú ves que te roban el amor, simplemente no pierdes, sino que vas y lo luchas de otra forma, que es con esta venganza que viene a ir cargando toda la vida. Cuando tú lees ese guión, lo ejecutas también, pero cuando lo lees y ves esta historia de Darío ligada tanto al dolor que parece ficción, ¿cómo fue para ti enterarte de que un artista como estos había vivido esa... Mira que pues yo no sabía, pues, pero cuando yo leí esa historia, dije, esta es la historia de un país como Colombia. Esta es la historia de muchas familias, ¿sí? Porque el papá es un señor que no, es que mi papá, mi abuelo me dio la peor tierra, mi hermano le dio la mejor. Otilia, porque llega a ese punto, porque el otro le prometió el amor y le dijo que iba a estar con ella y no le cumplió, y ella entra. Todos son vacíos. El otro tenía un problema y se arma una discusión, hay una escopeta, ¡pum!, muere el papá. Desamor, abandono, ¿sí? Entonces sentía como que todo el tiempo nos reflejaba, o sea, que esa vida de Darío Gómez, de la ficción que se hizo a partir del libro, porque hay gente que escribe, ay, pero eso, no, pero yo soy actor, yo no, esa es la historia, ese es el libreto, esa es la ficción, pero sí siento que era un reflejo de la sociedad colombiana muy grande, de tener que emigrar, dejar a su mamá, venirse a luchar para cumplir los sueños, ¿sí? Entonces siento que además ser el rey del despecho también es muy triste. Sí. La gente dice, ay, el rey, pero ser el rey del dolor, triste, imagínate, del dolor, que desde también siempre todo malo. Es muy duro porque Darío siempre estaba, pues para llegar a crear, porque era impresionante todo lo que hacía. Yo no sabía que era tan áspero, pues, tan increíble, escribiendo, componiendo, grabando. Pero en el fondo también era una pena muy grande porque él venía roto de su papá desde pequeño, tuvo que irse de su pueblo. Y cargar con ese dolor Y de matar a cargar mi todo papá. el tiempo o sea, con eso. Uy, no, muy duro, muy duro. El despecho es muy duro, ¿sabes? El despecho es un estado... yo alguna vez trabajé con habitantes de calle en algunas fundaciones y mira que había mucha gente que había caído por el despecho. ¿Sí? Y no pudo salir de ahí. Sí, no pudo salir de ahí. Pero eso también son esos vacíos. No Sí. nos enseñaron a ser fuertes para que cuando tuviéramos un dolor de esos, lo Sí, manejáramos. poderlo hablar, poderlo poderlo compartir, hablar. poderlo sacar. Acuérdate que te siento, no puedes llorar. Sí, Entonces te acumulaste todo eso y hubo un momento en que nunca salió. Sí, ese es machismo arrastró, vistos desde ahí. No, sí, tú como hombre no lloras, los hombres no sienten, las que lloran son las mujeres. Porque ese maleficio de Otilia, eso se está cumpliendo. ¿Y Otilia es quién? La peor enemiga mía. Esta historia está increíblemente escrita. Tiene algo que es maravilloso y es que cada capítulo, sorpresa tras sorpresa, o sea, uno siempre queda como, uy, no, tengo que verme el otro porque ya viene algo más. Sí, se engancha uno. Además, es que mira, hay una cosa muy bonita que me parece, es encontrarse a dos directores como Juan Carlos Mazo y Lucho Sierra. ¿Sí? Entonces también están cambiando las épocas, como están cambiando las generaciones, están cambiando las formas de dirigir, de trabajar en el set. Entonces también se encuentra uno con un equipo maravilloso. Porque iba a eso, a decirte que este elenco que te acompañó, el personaje de Otilia, es increíble. Tatariza, que o es sea, divina, da miedo. Realmente uno sí. ve el capítulo y como que no, que se acabe ya esa Uy, a mí parte. me da miedo, sí, porque sí. genera esa angustia. Y no es la bruja de ¡guau! Patas de araña, ojos Con de la mosca, ¡wow! No, sino es Es la bruja de la bruja. la bruja de verdad.
Y si ves que la bruja es por el desamor, Por el desamor. Todos tenemos un todos dolor. están rotos, todos están en esa ruptura. Y una cosa que quería decir era, claro, y te cuentas a Yuri Vargas. Nos veíamos desde Lady la vendedora de rosas con Yuri, que siempre hemos sido amigos, pero nos encontramos en el set. Me encuentro con Diego Cadavid. Y Yo este nunca he actuado personaje de con él. Diego tan No, desligado ese de lo sí. que siempre ha hecho porque No, y Diego es un actorazo. Man tan juicioso, o sea, de verdad, era un combo juicioso, aplicado, Laura Junco, ¿quién más estaba? O sea, es que uno se pone a nombrar, no quiero dejar a nadie por fuera, ¿sí? Pero tú recibías el amarre de los chiquitos. luego- iba a eso. ¿sí? A mí me pareció que siento que es la excepción de esta historia, es que la historia de los pequeños Ah, lo hicieron muy bien. lo hicieron muy bien. Generalmente uno es como, ya pasen que queremos ver los Uy, grandes. sí, Acá era Julián, dure Majo, más. Por favor, Franco. queremos verlos a ellos a crecer más porque era muy bueno. Sí. Entonces el enganche con el elenco menor, uf, Fue muy, muy, muy bello. Y y además, siento que la primera vez que realmente el elenco menor Sí. atrae tanto porque Sí. tenía que quedar uno conectado y a mí me pasó eso porque a veces uno, ay, rápido, Sí, que crezca. que crezca ya para ver a los Y acá grandes. uno decía, no, espere otro Sí, poquito, todavía no se eso los lleve. es un logro increíble. Sí, y una cosa muy bella que a pesar de que hablábamos de esta historia de desamor, pues también de luchas, de triunfos, de todo, que estaba atravesada por esta banda sonora de Colombia, que es Darío Gómez, por Nadie es Eterno, que me parecía una canción muy dura, que Y sobrevivir. se volvió un himno de la muerte en un país, en una época En un violenta, país tan violento, tal en un cual. país tan violento. También entrar en todo este universo, cantar todas esas canciones, también te ponían en un Entenderlas. estado, entenderlas. Porque no sabe, ay, la canción, pero a partir de Sí. dónde la compuso. Sí, vaya, apréndasela, vaya, vuelva a escribir, vaya, ahora interprétela. Entonces te empiezas a dar cuenta, ay, todas esas rupturas que hay dentro de nosotros y en esta historia, pues, uy, era bien, Bien heavy. bien heavy. Ah, bueno, entonces sería que llamara más tarde a ver si él le puede atender. Hasta luego, pues. Julio, pero deje el afán, pues, espera un momentico. Juan, pero esta historia de despecho con tanto dolor te trae a ti una alegría porque estás nominado a los premios India Catalina Sí. y yo sí creo que probablemente te lo ganas porque de Pues- lejos, como empezaste esta entrevista, yo creo que sí es el personaje que más te ha dado para que muestres todo ese Sí. talento que tienes. Sí, creo que, me acuerdo que la primera vez que me nominaron fue por El Mono, en Lady la Vendedora, pero pues el mono, sí está, el mono nunca lloró, por ejemplo. Sí, voy a decir, no quiere decir que llorar, ¿no? Pero el mono nunca, siempre la relación con sus amigos, nunca había familia, nunca había atrás, nunca todo bien. Luego fui nominado por Marcos Tibatá en La Ley del Corazón. Sí, divino, Marcos. Pero a pesar de que Tibatá me dejó mostrar otro registro mío, no tenía tantos conflictos, porque su conflicto era quería salir adelante y luchar con su mamá. Era un personaje bonito. Sí, estaba bien, blanco, tranquilo. Eso, Mientras que este personaje sí fue, uff, ya había días que decía, uy, ¿yo qué hago? ¿Yo cómo actúo esto? O el miércoles tengo la escena de tal. brutal. Entonces me tocó concentrarme en casa, ser muy juicioso. 75 capítulos trabajando ese estado emocional del actor, ¿no? Pero uno todo el tiempo está moviendo esa emoción. Entonces con Julio tuve un trabajo muy, muy bello que me permitió eso que tú dices, también mostrar otras posibilidades, otro abanico de trabajo. De trabajo. Aprendido en la universidad, que siempre digo, pues también, porque hay gente que no sabe y yo ahí estudié en la SAP 5 años, luego estudié en Cuba una especialización en San Antonio de los Baños y sigo luchando por eso porque creo que nosotros como actores también tenemos una responsabilidad con nuestros papeles y con nuestro trabajo. Y creo que si uno le mete algo pasa. Y te juro que es la primera vez también y que me lo puedo permitir, que estoy muy seguro de muchas cosas. Qué lindo. Sí, como que digo, uy, Dios mío, también. Sería bello. Pues yo te entrego mi grano Ay, de Dios confianza, mío. por favor. Gracias. Gánate ese premio. Sí, vamos con toda. Y Juan Paná, gracias por todo lo que haces también por el cine colombiano. Eres un abanderado, estás llevando el cine a que lo conozca más gente, a que puedan asistir a las salas. Y sobre todo por este personaje, porque dijiste algo que es muy valioso, y es que muchos estamos rotos y solo ahí a través del dolor podemos mostrar lo que somos, y tú lo hiciste grandiosamente con Julio. Por favor, traes Muchas esa gracias. India Catalina porque es tuya,
O sea, lo es, en serio. Y sobre todo porque lo que acabas de decir, estudiar, tienes un talento, pero estudiar vale la pena. Sí, hay que profundizar. No, pues gracias. Vamos a ver qué sucede. Tráetela, por A ver, favor. sí, vamos a darle energía al parche, sería fabuloso. Yo creo que el barrio, el parche, los amigos, creo que detrás de ganarse un premio hay un montón de felicidad para un montón de gente y esa onda tire la buena que rebota. Sí, entonces me parece muy chévere. Y bueno, vamos a ver qué, Dios mío santísimo, Por favor, yo seré muy feliz de las que hará barra para que subas a recogerlo. por favor, allá Muchas estaremos. gracias, Juanpa. No, a ti, muchas gracias. Te voy a dar un abrazo. Gracias. A ti, muchas gracias. Chévere. ¡Listo! Me dio ¡Ay, sentimiento, son me- lágrimas! Ay, María Olga, yo llevo prácticamente 7 años tratando de encontrarla. Ve dónde me la vengo a encontrar, hombre.